¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Enrique Velázquez y el día de hoy tenemos, una vez más, un tema polémico. Tenemos a dos académicos de la Universidad de Guadalajara que además han trabajado en temas de partidos políticos. Tenemos a Mario Ramos, que es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y a Carlos Navarrete Ulloa, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara, pero también del Colegio de Jalisco. ¿Cómo están? Gracias, Enrique. Un placer estar con el auditorio del programa Visión Académica. Un saludo también a Carlos. Gracias, un gusto estar por aquí y más por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar del financiamiento a los partidos políticos, ¿no? Este tema que tiene algunas semanas tratándose en la ciudadanía sobre si es justo o no es justo que los partidos políticos reciban financiamiento público. Digo, esto tiene algunos antecedentes. Por ahí, cuando la nueva ley de partidos políticos, por ahí de 1978-79, que empiezan a dar los registros a los partidos y después se empieza a platicar sobre el financiamiento. Antes había un partido hegemónico en el poder, o sea, durante 70 y tantos años, en algunos estados que todavía no conocen la alternancia, pero el PRI gobernó este país muchísimos años y era prácticamente ese partido ganaba o ganaba. Se dan algunas reformas e inicia un sistema para poder dar oportunidad a otros partidos políticos y el Estado empieza a reconocerlos y genera estas instituciones. Con esta pregunta iniciaríamos. Carlos, ¿es necesario el financiamiento a los partidos políticos? De hecho, es incuestionable la necesidad de financiar a los partidos políticos aquí y en cualquier parte del mundo. Las preguntas que se tienen que hacer más bien sería, ¿cuáles son los objetivos del financiamiento público a los partidos políticos? ¿Qué objetivos políticos se persiguen? Y esos objetivos enmarcarlos en un contexto específico que es cultural, social, económico, ¿sí? Es por eso que cuando vienen crisis económicas, invariablemente viene el cuestionamiento al uso de los recursos públicos para las distintas instancias, y los que son más débiles, más susceptibles, más fáciles de golpear son los partidos políticos, ¿no? Sí. Y bueno, Mario, pues tú trabajas en el Instituto Electoral, tú eres consejero electoral, y ahí es donde se etiqueta el recurso para los partidos políticos. Debe tener algún antecedente. Platícanos, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el financiamiento de partidos? Gracias, Enrique. Claro, bueno, primero decir que hay que ir un poquito atrás. Los partidos políticos son necesarios en un régimen político democrático, ¿no? Son los vehículos, son las instituciones que materializan la expresión de la gente para elegir a sus gobernantes, y para ello se necesitan recursos. El asunto es recursos públicos, recursos privados o un modelo mixto como el que tenemos. Actualmente tenemos un modelo en el que así optó el legislador hace muchos años, tú hacías referencia, en el que se privilegia el recurso público sobre el privado. Los partidos políticos pueden tener financiamiento privado, solo un 10% del financiamiento público que tienen. Yo creo que sí es necesario que los partidos políticos cuenten con recursos, y el asunto, y no lo perdemos de vista, recientemente hay un clamor popular por la situación económica en la que estamos pasando, y es incluso muy justificada, ¿no?, la expresión de los ciudadanos de que no se les dé dinero a los partidos políticos. ¿Cuál es mi opinión personal? No es la opinión de los consejeros ni del instituto. Yo creo que los partidos sí deben tener un financiamiento público, pero puntualizaría algunas cosas. Yo creo que la manera en la que se determina la bolsa de financiamiento está equivocada. Actualmente se determina con base en el padrón electoral y no con los votos. Bueno, y en este sentido, esta fórmula se modificó debe haber sido en 2008. Así es. En 2008 fue la reforma. Sí. O en 2007. En 2007 se hizo la reforma para modificar el cociente, ¿no? Que iba a multiplicar de acuerdo a los ciudadanos, pero también de acuerdo a los votos. Digo, no todos los partidos políticos tienen el mismo financiamiento. Un partido que saca una más alta votación tiene más financiamiento que los que sacan menor votación, pasando el 3% que tendrían como para aspirar al registro. Así es, Enrique. Actualmente la bolsa se determina
con base en el número de gente empadronada. O sea, se calcula con base en el padrón electoral, lo cual genera que la bolsa siempre vaya creciendo, porque siempre se van registrando más electores. ¿Cómo se divide? 70% se distribuye entre los partidos de acuerdo a la votación que obtuvieron en la elección pasada y 30% de forma igualitaria. Todos los partidos políticos con registro se dividen ese 30% y el 70%, o de ese 70%, solo participan aquellos partidos que obtuvieron más del 3% de la votación en la elección pasada y se reparte proporcionalmente. ¿Y se justifica el financiamiento de los partidos? Yo creo que el financiamiento a los partidos, el financiamiento público a los partidos sí se justifica y creo que sí es necesario, pero yo coincido con aquellos ciudadanos, aquellos legisladores que están proponiendo que se modifique la fórmula. Yo creo que habría que anotar dos cosas, Enrique, Carlos, es una, ¿qué se hace con ese financiamiento público? Que creo que ahí estaría el punto. Yo diría, los ciudadanos tienen razón. ¿Qué pasa con el financiamiento público en época no electoral? ¿No? Sabemos que hay partidos que mantienen solo la burocracia, hay partidos que se han constituido en camarillas o solo son empresas familiares y ahí hay que ver qué se está haciendo con los partidos. Creo que el asunto es falta rendición de cuentas por parte de los partidos para saber en qué se está gastando. 90% de financiamiento público, 10% de financiamiento privado. ¿Tendría que invertirse tal vez la fórmula para poder tener igualdad de condiciones? Desde luego que hay serios riesgos en hacer algo así y son muy documentados y muy expresados en el discurso, en la opinión pública. El riesgo de que solamente sea financiamiento privado, pues es desde luego estar abiertos también con mayor debilidad para que eso ocurra, porque en cualquier circunstancia ocurre la posibilidad de que ingrese dinero mal habido, dinero del crimen organizado, etcétera, ¿no? Eso es muy comentado, pero también yo estoy de acuerdo en que otra circunstancia muy importante a considerar es diferenciar, de acuerdo a cómo entiende uno los partidos políticos, cómo una sociedad, digamos, en su conjunto, gobierno, sociedad, cómo van a conceptualizar o cuál es el objetivo que se tiene de los partidos políticos, los partidos como organizadores de campañas electorales y luego entonces con financiamiento exclusivo para años electorales, o los partidos también como promotores de la democracia y vivos actores de la construcción del debate público, ¿sí? De la pluralidad expresada a través de diversas opiniones que son las marcas de los partidos políticos, en cuyo caso entonces se justificaría también el financiamiento en años no electorales. Ahora, la cuestión es, ¿están cumpliendo los partidos políticos con su función de ser promotores de la democracia, de ser expresiones de la pluralidad de la sociedad a través del debate público? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y sí tener mucho cuidado. Yo también entiendo que en periodos de crisis se cuestione cómo se usa el dinero y en dónde se está usando, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque justo en periodos de crisis se puede cuestionar a algo esencial para el funcionamiento de un sistema político. Y los partidos políticos son esenciales, no conocemos otra forma. En el mundo no se conoce otra forma de democracia que no sea la representativa y la representativa a través de los partidos políticos. Este es un tema, creo. Pero, Carlos, yo creo que la evaluación la hacen los ciudadanos en cada elección, ¿no? Un partido que no cumple, que no está atendiendo demandas ciudadanas, pues la ciudadanía puede no votar por ellos y perder el registro y se le acabó el financiamiento. Ha ocurrido con partidos estatales, ha ocurrido con algunos partidos nacionales que no alcanzan el registro. Sin embargo, me parece que los partidos políticos, definiendo de alguna forma para qué sirven, es una institución en la que personas que piensan de manera similar puedan agruparse para poder lanzar una plataforma y poder vender una forma de gobierno, ¿no? Una plataforma de gobierno y una forma de ser distinta a la política, ¿no? Entre unos y otros. Eso me parece que ha sido muy cuestionado. En sentido estricto, en la teoría, así debería de ser. Sin embargo, los partidos han sido poco transparentes. Sí, digo, se han ido perfeccionando, se han hecho más rigurosos los mecanismos para la fiscalización de los partidos. También antes, hace algunos años, no se transparentaba la información de los partidos y el financiamiento ni su ejercicio. Creo que se ha ido evolucionando en este sentido, pero creo que también es importante mencionar que los partidos políticos
desde la Constitución, en su artículo 41, son instituciones de interés público. Y ahí coincido con Carlos. Primero tendríamos que ver qué son. Claro que algunos se han comportado como empresas privadas, decía yo, como empresas familiares. Entonces la gente puede decir, ¿por qué lo tenemos que pagar todos si al final no representan o están actuando como privados, ¿no? En eso, pues difícil sostener el financiamiento público. Yo creo que debemos recuperar, y los partidos con estas llamadas de atención por parte de la ciudadanía que se reflejan a través de varias formas, el abstencionismo, ¿no? Han obtenido menos votación algunos partidos y por otra parte el financiamiento sigue creciendo. Yo creo que sí tenemos que regresar y los partidos tienen que regresar a tener más contacto, más cercanía con la gente para que cumplan con la función de representar a los ciudadanos. Sí, efectivamente, me parece que este es un tema en el que se polariza, ¿no? Nadie puede hablar bien, ahorita pareciera que del financiamiento de los partidos sin ponerle peros. Sin embargo, no caeríamos en alguna trampa. Por ejemplo, un país como Noruega tiene partidos políticos, Alemania tiene partidos políticos, en España hay partidos políticos. O sea, en todo el mundo han privilegiado las instituciones por encima de los personajes. ¿Por qué? No sería un problema convertir a los candidatos de partidos o sin partidos en marcas que pueden ser cooptados por personas que tienen mucho dinero y que, digo, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay el candidato de los que están a favor de la industria armamentista, hay los candidatos de los petroleros y saben perfectamente que ellos van a jugar el papel de defender las armas, de defender a las petroleras, de defender a empresas que pueden incluso tener algún daño ambiental. Se sabe. Pero allá no hay financiamiento de los partidos. No hay financiamiento público. Pero, sin embargo, no hay tope para el financiamiento privado. Qué bueno que lo mencionas, Enrique, porque ahora que el gobernador envió una iniciativa para eliminar el financiamiento público, pero no dice nada de esa iniciativa sobre el financiamiento privado, ¿cómo se van a financiar los partidos políticos? Esta iniciativa completa podría decir, bueno, vamos a optar solo por el financiamiento privado y hay que precisar esos riesgos también de los que hablaba Carlos, ¿no? Queremos hacer o imitar el modelo de Estados Unidos, bueno, hay que saber que eso va a implicar también algunas cuestiones, ¿no? Y que se puede concentrar en un bipartidismo. Sí, claro. ¿Quiénes tendrían derecho a financiamiento? Por los partidos que tienen gobierno, que pueden financiar sus plataformas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este importante tema. Continuamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y precisamente platicamos con dos afiliados a este sindicato. Estamos con Mario Ramos González, quien es consejero electoral del Instituto de Participación Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y con el doctor Carlos Navarrete Ulloa. Él es investigador de CUTONALA y también investigador del Colegio de Jalisco. Así es. Yo quisiera retomar una cuestión relativa. Bueno, una es, si se retira el financiamiento público en años no electorales, hay que tener cuidado porque lo que los particulares pudieran financiar es la organización partidista para fines de promoción de la democracia o para fines anticipatorios de la organización o de creación de la estructura, ¿no? O de fortalecimiento de la estructura, que creo no les va a interesar mucho a los particulares hacer eso, ¿no? A los particulares les gusta verlo más claro en año electoral, tener claro el compromiso, va tanto, y que quede más o menos explícito cuál es el beneficio, cuál es lo que se regresa a cambio de ese apoyo. En resumen, pienso que ese tema de retirar el financiamiento en años no electorales tiene sus bemoles más finos respecto a si los particulares entonces se verían como instrumentos para el control de los partidos políticos a través del financiamiento de los particulares. Y la otra cuestión que sí me gustaría destacar es que es muy importante preguntarnos cuánto financiamiento deben de tener los partidos políticos. Yo, por ejemplo, pregunto, cuando entramos en crisis, cuestionamos a propósito de que las policías también son de las instituciones peor calificadas por la población en las encuestas sobre
la calidad de las instituciones, no nos preguntamos si hay que retirarles el financiamiento a las policías porque están haciendo mal su trabajo, a pesar de que son no bien calificadas por la sociedad y con una legitimidad en ese sentido disminuida, ¿no? Pero en los partidos políticos sí surge de inmediato esa pregunta. Yo creo que la pregunta más pertinente a hacernos es ¿cuánto financiamiento deben de recibir los partidos en años no electorales para cumplir con sus funciones? Y esas funciones entonces habría que explicitarlas, habría que definirlas. Por ejemplo, hay una propuesta del diputado independiente en Jalisco y que es similar a muchas otras que han existido porque prácticamente... Sí, la de Cloutier, ¿no? También. Para fines prácticos, yo invito a que no nos perdamos en la fórmula, sino en el resultado de la fórmula, ¿no? Es decir, debemos de concentrarnos en cuánto es el monto que consideramos que deben recibir en su conjunto los partidos políticos. Actualmente, que son arriba de 4,000 millones de pesos, ¿no? A nivel federal, sí. A nivel federal, y con las distintas propuestas bajaría en torno a los 2,000 millones, ¿no? Entonces la cuestión es aquí, ¿quiere decir que nos estamos inclinando por pensar en que 2,000 millones de pesos son suficientes para que los partidos políticos cumplan con sus objetivos? ¿Y cuánto cuesta una campaña política, no? También hay que poner algunos topes. Digo, se han hecho algunos cambios en cuanto a que no debe haber materiales que contaminen, allá no colgar pendones, una serie de asuntos que amarra como para que las campañas fueran más baratas. ¿Se ha logrado eso, Mario? No, nuestra democracia, nuestros procesos electorales son caros y son de los más caros del mundo, ¿no? Y no solo las campañas y el financiamiento de los partidos, toda la credencialización, los institutos locales, federales, es costosa. A mí me llama la atención lo que menciona Carlos, me parece muy relevante. En Jalisco, 269 millones de pesos para los partidos políticos en 2017, 22 millones de pesos mensuales. ¿Es mucho o es poco? Bueno, ahí es lo que retomaría que dice Carlos. ¿Qué hacen o qué van a hacer? ¿Cuáles son las funciones? Y que quedaran muy explícitas y que se rindiera cuentas. Porque 22 millones al mes puede ser muchísimo. Es más, 1 millón podría ser mucho si no hacen nada o si solo están pagando la burocracia. Pero 22 millones podrían ser pocos si realmente están cumpliendo con funciones de educación cívica, de representar a los ciudadanos. Los partidos en oposición tendrían que estar haciendo un trabajo de oposición importante, como lo hacen en algunos países en Europa, que generan hasta sus gabinetes en la sombra, que le están dando seguimiento puntual, que están evaluando, están observando al gobierno. Entonces, 22 millones podría ser poco si traen los políticos en el gobierno un marcaje personal. Pero si nada más pagan la estructura del... ¿Pero es un tema exclusivo de México, el específico de los partidos políticos? No. Es un tema de desgaste en el mundo, ¿no? A lo que me refiero es de que no centrarnos en que si 4,000 o 2,000 o 269 mucho es poco. Habría que ver qué están haciendo y qué van a hacer. Porque 1 millón... bien invertido, es bien utilizado. Podría ser mucho, podría ser. Pero si es exclusivamente para una persona y que no haga ninguna actividad, pues puede ser muy caro, ¿no? Así es. La democracia es cara en el país, ¿no? En este país tenemos una democracia muy cara. Tú decías el tema de la credencial. Hace algunos meses me mostraba un senador de Chicago su credencial para votar. Y era una credencial plastificada, sin ningún código de seguridad, porque había confianza en que la persona que se presentaba en la casilla es él, ¿no? Su fotografía, muy sencilla, y aquí hay 25 o 30 candados en una sola credencial porque se quiere evitar que se falsifique. No, es el resultado de fraudes, ¿no? De tantas décadas y de la desconfianza. Ahora, es realmente de los más caros del mundo el financiamiento. Voy a centrarme en partidos políticos. Yo tengo algunos datos a la vista. Por ejemplo, en Argentina, respecto al Producto Interno Bruto, es el 0.002 en 2007, el financiamiento para actividades electorales, cuando en México fue del 0.04, pero tenemos países como Uruguay, que es del 0.09, ¿no? Uruguay, que es reconocido como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, digamos que tendría en términos porcentuales del PIB el doble del financiamiento en periodos electorales, o podríamos Nicaragua, que tiene el 0.18, el doble del de Uruguay respecto a su Producto Interno Bruto, Nicaragua, ¿no? Y así Bolivia el 0.5, yo decía Costa Rica el 0.07,
Repito, el de México 0.04, Costa Rica es superior en esta estadística. En realidad, cuando se hacen los estudios comparativos a nivel internacional, una de las conclusiones más sólidas a las que se llega es que no es válido hacer la comparación de un sistema de financiamiento con otro y decir este es mejor, ¿no? Como por ejemplo se hace en la propuesta del diputado Kumamoto, que refieren a algunos casos en donde dicen que es similar el de España, etcétera. Ese no es un buen mecanismo de razonamiento para darle fortaleza a una propuesta de reforma. Los buenos razonamientos responden más a cuál es el objetivo que se persigue con la reforma, ¿no? Y en qué contexto, porque y si tienes los resultados que estás esperando desde una legislación. Claro. Tenemos una ley que habla de actividades específicas para los partidos políticos, ¿no? Hay un financiamiento específico para actividades de mujeres, por ejemplo, en 3% este país. de los recursos de los partidos se tienen que destinar a ese propósito. Y hay por ejemplo, 3%. En esta próxima elección, aunque ya todas las planillas iban mitad y mitad hombre y mujer, en el caso que hay 125 municipios, la mitad de las planillas deben ser encabezadas por mujeres. Así, la paridad horizontal, ¿no? Y bueno, va a ser el primer entre. Eso debe de llevar a que los partidos tengan actividades para promover la participación de las mujeres dentro de sus partidos, porque en la actualidad no está así. No tengo el dato, Mario, tú lo debes de tener. ¿Cuántas presidentas municipales hay? 4. En todo el estado. De 125. Entonces, y ahora ya van a tener la obligación los partidos de postular, como tú lo mencionas, y para eso es este 3%, que es insuficiente para preparar, capacitar, ¿no? Formar a las mujeres que van a encabezar estas planillas. Porque en este país, digo, debemos de avanzar en muchas cosas, pero en esa parte de la paridad, de la equidad y de la igualdad de oportunidades en torno a las oportunidades para participar en política, estábamos muy rezagados, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que existía antes de la reforma del 2007 era el de los rubros a los cuales se destina el gasto de los partidos políticos, ¿no? Entonces, algo que era muy cuestionado era más del 50% del financiamiento se destinaba a televisión, a promoción de televisión y radio, ¿no? Y eso con la reforma se subsanó. El asunto es, teníamos un porcentaje muy alto de los presupuestos destinados a financiamiento y ahora ese es un financiamiento, dicen algunos, oculto, ¿no? Más bien es un financiamiento indirecto, ¿no? Porque ya no se paga por la promoción en medios de comunicación, radio y televisión. La cuestión es, yo por ejemplo, siempre me he preguntado respecto a uno de los conceptos que se plantea que es para investigación. El gasto que se haga para investigación se reintegra el 75%, ¿no? Así es. Y los partidos realmente hacen investigación. En todo caso debería de ser etiquetado, como en el caso del 3% que se destina para fines de las cuestiones de género, también debería estar etiquetado para investigación, porque si los partidos políticos tienen como propósito intervenir en la vida pública, en el debate público, y para hacerlo de manera informada y con sustento en sus argumentaciones, pues lo deseable es que a su vez tengan mecanismos de investigación, de estudio muy sólidos, muy serios, y esa parte yo creo que el Estado, mediante la legislación, la debería de fortalecer, etiquetando un porcentaje del presupuesto que debe ser destinado directamente a esos fines. Pero seguimos hablando de que sí debe de prevalecer el financiamiento de los partidos políticos. Antes de quitar el financiamiento debe haber una reforma para ver qué tanto va a ser el financiamiento privado. Sí. Yo diría que sí, con cambios, ¿no? Con reformas, ya lo dije, la forma que se determina la bolsa, y también, ahora que lo menciona Carlos, esta parte de etiquetarlo para actividades de estudios y de investigación, pues también en otros rubros, ¿no? O sea, que no le dejes la manga ancha al partido para que diga, me voy a gastar el 95% en nómina, ¿no? Y las otras funciones sustantivas de los partidos tal vez no se hacen en este periodo importante de la época no electoral. Sí. Vemos, ahorita tenemos enfrente un fenómeno, ¿no? Que se ha venido dando durante mucho tiempo, un poquito más caído, pero ahora es una exigencia, ¿no? Ahora sale el gobernador del estado de Jalisco a decir, manda una iniciativa para retirar el financiamiento de los partidos, pero dice, ¿qué le va a quitar? No cómo se puede compensar, ¿no? Porque los partidos políticos no van a dejar de existir. Así es. No van a dejar de existir porque son organizaciones que se deberían de fortalecer. O sea, no porque estos partidos políticos no funcionen, quiere decir que ningún partido político puede funcionar. Y es una forma de organizarse de la ciudadanía. Sin embargo, siempre se le da respuesta a este tipo de cosas cuando son encabezados de muchos medios, se le da respuesta de una manera agresiva y dice, se va, ¿no? Lo quitamos, para dar esa respuesta. Eso fortalecería nuestra relación institucional
o fortalecería la democracia? No, yo creo que a los partidos políticos sí se les debe mantener el subsidio. Eso yo creo que inicié diciendo que es indiscutible, ¿no? Deben recibir financiamiento. Yo creo que hay que tener más cuidado en cómo se usa ese financiamiento. Los partidos políticos deben de ser organismos de interés público o no, sería otra pregunta. Actualmente, desde luego, constitucionalmente lo son, pero entonces si se está cuestionando financiar a los partidos políticos, de fondo se está cuestionando que sean organismos de interés público. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles su participación. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Este tema da para otro programa más. Si me permiten, luego los voy a invitar. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar con Carlos. Este es Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez. Nos vemos en la siguiente.